Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 184. El verdadero clímax. Tempest Cliff, dentro de un área cerca del territorio donde residió el ejército de Chonk hace bastante tiempo. Justo cuando Argentún pensaba que estaba a punto de llegar a un acuerdo con Chungus, quien parecía estar muy interesado en las recompensas que obtendría a cambio, un elemento externo que ni siquiera esperaba había entrado en escena, succionando apresuradamente todos los fluidos en el cuerpo de Chungus, dejando una cáscara seca de conejo sobre el círculo mágico que controlaba previamente. Desde que vio que sucedió frente a ellos, Argentún no pudo evitar sentirse visiblemente conmocionado por el hecho de que algo que ni siquiera podía ver había absorbido la vitalidad de ese animado de rango cero así como así. Aunque la mayor parte de su mente quería que su cuerpo siguiera adelante y corriera de regreso a donde estaba su cuerpo original, había un pensamiento perdido que se preguntaba si Will lo convertiría en un objetivo de ese elemento externo también. Eventualmente, ese pensamiento perdido se ganó la mayor parte de su mente, lo que lo llevó a ponerse de pie y dejar escapar un profundo suspiro a pesar de que todavía tenía mucho miedo de lo que podría suceder internamente. Luego siguió adelante y escaneó su entorno actual, preguntándose si el elemento externo apuntaba al círculo mágico que el conejo había creado en el suelo. No mucho después, un aura que superó la suya comenzó a emanar de un lugar cercano a él, lo que lo obligó a reunir su coraje mientras miraba el origen de esa aura. No le tomó mucho tiempo descubrir de qué tipo de ser emanaba esa aura tiránica, la vista de un mosquito del tamaño de una gran araña volando a un par de metros de él. ¿Ese gran mosquito mató a Chungus? ¿Cómo lo hizo? Este era el pensamiento que pasaba por su mente, entendiendo el hecho de que un mosquito de este mundo posiblemente podría tener sus habilidades para chupar sangre exageradas en gran medida, pero no podía comprender el hecho de que ni siquiera tenía que tocar el cuerpo del conejo para chupar su sangre. Sin embargo, ignorando el miedo que Argentún le tenía, el mosquito comenzó a hablar con él. Hola, dijo. No mucho después, agregó en un tono ligeramente frío pero malicioso. ¿Te importaría divertirte un poco? Al escuchar la pregunta del mosquito, Argentún no pudo evitar concluir apresuradamente que la palabra diversión que dijo el mosquito se refería al hecho de que iba a chuparle la sangre. Con eso en mente, levantó rápidamente su brazo mientras cantaba el conjuro de cierto hechizo, aumentando la densidad de las partículas de energía del viento en el área en la que se encontraba. Enviado de la tempestad. Wash. Wash. En el instante en que terminó de lanzar el hechizo, continuó y cantó otro encantamiento, cantando el hechizo de ataque más básico que tenía en su arsenal, Nature's Windbolts. En cuanto al mosquito, que notó el aumento instantáneo en la densidad del elemento viento, no pudo evitar mirar lo que estaba haciendo el humano frente a él, notando que el débil brillo que emanaba de la mano levantada del humano tenía la intención de destrucción. Fue entonces cuando el mosquito supo que el humano lo iba a matar. ¿Soy realmente tan malo para presentarme? El mosquito no pudo evitar preguntarse antes de dejar escapar un suspiro, reuniendo todas sus fuerzas para volar apresuradamente hacia el cuerpo del humano, clavando su probóscide en la espalda del humano poco después. Imbución de aturdimiento selectivo. Boca. Vaya. Justo cuando el humano estaba a punto de terminar de lanzar su hechizo, sus ojos se abrieron de par en par al notar que el mosquito se había abierto camino fácilmente hacia su espalda. Desafortunadamente para el humano, a pesar de que el hechizo en su mano casi había terminado, un fluido extraño recorrió todo su cuerpo, impidiendo que su boca se moviera más. PSSSHHH. Debido a que el encantamiento no se completó, el hechizo lamentablemente se disipó, aumentando el miedo del humano hacia el mosquito que estaba en su espalda. Zumbido. ¿Cómo en serio voy a morir? Como su boca estaba sellada para que no se moviera gracias al líquido que el mosquito inyectó en su cuerpo, Argentún no pudo evitar cerrar los ojos, decidiendo que era mejor para él no ver que lo mató antes de que realmente muriera. Pero luego, lo que escuchó a continuación lo confundió. Para ser honesto, realmente no quería hacer esto. Estabas tratando de matarme. Solo estaba actuando en defensa propia, dijo el mosquito después de retraer su probóscide de su cuerpo, dirigiéndose hacia su campo de visión. No mucho después, agregó. De todos modos, la situación en la que te encuentras es bastante interesante. Después de que ese círculo mágico dejó de recibir poder, en realidad aumentó la intensidad del aura de una de las entidades de ese otro lugar. En respuesta a esto, Argentún inclinó la cabeza hacia un lado mientras sus ojos se agrandaban.
Al darse cuenta de esto, el mosquito soltó una carcajada antes de decir, parece que he llamado tu atención. Abriré tu boca mientras no me mates. ¿Tenemos un trato? Anuncios de Put Future. Argentún reflexionó un poco sobre la declaración del mosquito antes de decidir que le traería más bien que mal si aceptaba las condiciones del mosquito. Pronto asintió con la cabeza, y el mosquito murmuró algunas palabras en respuesta poco después. PSSHHH. En un instante, Argentún sintió que los músculos que movían su boca se aflojaron nuevamente, tomando una profunda bocanada de aire antes de dejarla salir poco después. Luego estiró ligeramente su cuerpo mientras miraba al mosquito y preguntó, ¿por qué mataste a ese conejo? Habríamos cambiado el rumbo si no fuera por tu intromisión. Bueno, el mosquito reflexionó un poco sobre su respuesta antes de responder. ¿Por qué no? El círculo mágico que controlaba el conejo disminuye significativamente el poder de combate de un ser. Si no lo mataste en medio de nuestra conversación, entonces ya podríamos haber matado a Chonk, dijo Argentún en respuesta, dejando escapar un suspiro poco después. Chonk, ese es el nombre de esa entidad con un aura increíblemente fuerte. El mosquito no pudo evitar preguntarle a Argentún, a lo que agregó poco después. Si lo es, entonces podría matar a ese ser sin siquiera acercarme a él. En respuesta a las palabras del mosquito, Argentún se quedó en silencio porque sabía que era verdad. El aura que irradiaba el mosquito hace un tiempo había superado la intensidad de su aura, y cuando la comparó con el aura de Chonk, descubrió que incluso con su capa de armadura, el aura del mosquito aún era un poco más fuerte que la de Chonk. Argentún reflexionó sobre lo que podría hacer a continuación por un tiempo, rascándose la cabeza furiosamente con la cabeza gacha antes de dejar escapar un suspiro. El mosquito miró lo que estaba haciendo Argentún, ligeramente confundido. No mucho después, recogió algunas palabras que salían de la boca de Argentún. Parece que no tengo otra opción ahora, ¿eh? Oye, mosquito. ¿Cómo te llamas? Argentún levantó la cabeza para mirar al mosquito que revoloteaba, y el mosquito irradiaba un aura de molestia mientras respondía en un tono ligeramente altivo. No me gusta tu forma de hablar, humano. Bueno, mataste la variable que podría habernos permitido ganar la guerra, dijo Argentún en un tono ligeramente altivo en respuesta antes de agregar. ¿De verdad esperas que sea cortés contigo después de lo que has hecho? Aunque sé que tienes más poder que yo, todavía tengo algunos trucos bajo la manga. El mosquito pronto escuchó las palabras de Argentún, dejando escapar un suave suspiro al darse cuenta de que, en realidad, no tenía motivos para ser autoritario en primer lugar. Con eso en mente, cambió un poco su tono cuando dijo, está bien, me disculpo por lo que hice. De todos modos, mi nombre es Bell. ¿Tú? Argentún, respondió Argentún a la pregunta del mosquito antes de preguntarle, ¿qué haces aquí? Para ser honesto, yo tampoco lo sé. Bell dejó escapar un suspiro antes de responder a su pregunta. Pronto agregó, entré en este lugar a través de una grieta. Solo pensé que lo que estaba sucediendo en esta área era bastante interesante. Espera, ¿ruptura? Argentún no pudo evitar preguntar. Pero justo cuando Bell estaba a punto de exponerlo, Argentún lo interrumpió y dijo, ahora no. Dejemos las bromas para más tarde. Por ahora, ayúdame a matar a Chonk. Bueno, incluso antes de que pidieras eso, estaba planeando chupar eso de todos modos, respondió Bell pronto a las palabras de Argentún. No mucho después, preguntó, ¿quieres que mate a ese ser ahora mismo? No. No en este momento, respondió Argentún mientras el aura que irradiaba gradualmente tomó un toque de malevolencia. Pronto agregó, debo hacerle sentir lo que las otras dos alianzas en Tempest Cliff habían atravesado gracias a lo que ha hecho. Al escuchar sus palabras, Bell no pudo evitar interpretar de otra manera, dejando escapar una risa malévola cuando le preguntó a Argentún, ¿entonces planeas torturar al ser antes de matarlo? Si es así, tengo mis formas de mejorar la experiencia. Justo cuando Argentún estaba a punto de preguntarle a Bell cómo había llegado a esa conclusión, Bell rápidamente se acercó a sus oídos y le susurró lo que tenía en mente, haciendo que los ojos de Argentún se abrieran como platos mientras una sonrisa cruel aparecía gradualmente en su rostro. Tempest Cliff, entre la base de la alianza Tempest Branch Alliance y el territorio donde residía el ejército de Chonk hace bastante tiempo. Wash. En este momento, Errelia se había escapado de las garras de Orello una vez más, irradiando un aura de intención asesina mientras se dirigía apresuradamente hacia Chonk, manifestando un zarcillo rojo sangre que cortaría su cuerpo, solo para que su ataque terminara siendo inútil cuando un rayo golpeó el zarcillo, desviándolo. Orello, ¿cuándo dejarás de impedirme matar a Chonk?
Erlia no pudo evitar gritar cuando un rayo fue disparado hacia su cuerpo, enviándola a volar unos metros hacia atrás de donde estaba Chonk. No mucho después, un ser apareció frente a donde ella aterrizó, dejando escapar sonidos de agotamiento mientras respondía. Mientras todavía tenga una onza de energía dentro de mí, nunca dejaré que te acerques a la maestra. Por otro lado, Chonk, que estaba viendo cómo se desarrollaba esto a cierta distancia de él, no pudo evitar elogiar a su sirviente interiormente por protegerlo cada vez que Erlia estaba a punto de atacarlo, pensando para sí mismo. Una vez que desate este último movimiento para matar a Erlia y la alianza, definitivamente dejaré que Orell se convierta en mi mano derecha. Por supuesto, Orell y Erlia, que todavía estaban engañando a Chonk hasta ahora, conversaron a través de un hilo de energía, y Erlia le preguntó a Orell. Ha pasado bastante tiempo desde que Aurus fue arrojado lejos por tu rayo. ¿Crees que ya disipó el círculo mágico? Altamente improbable, respondió Orell a sus palabras antes de agregar. Se enfrenta a un animado. A pesar de que es el rango 0, la diferencia de fuerza entre un animado y un inanimado es simplemente insuperable. Wash. Justo cuando Orell estaba a punto de terminar lo que estaba a punto de decir a través del hilo de energía, el aura que irradiaba Erlia se había intensificado varias veces, volviendo a la intensidad que tenía antes de que ella y Aurus fueran debilitados por el hechizo. Por supuesto, al ser el destinatario de tal aumento en la intensidad del aura, Erlia se quedó sin palabras durante bastante tiempo, tomándose un tiempo para volver a la realidad antes de reírse a carcajadas de pura sorpresa. No mucho después, envió un mensaje a Orell a través del hilo de energía que los conectaba, diciendo: ¿Entonces? ¿Qué estabas diciendo? En respuesta a las palabras de Erlia, Orell dejó escapar una risa incómoda a través del hilo antes de decir: retiro mis palabras. Aurus parece estar haciendo milagros todo el tiempo, incluso cuando pensamos que es imposible. Anuncios de Put Future. Justo cuando los dos estaban a punto de continuar conversando entre ellos, una voz familiar resonó en sus mentes al mismo tiempo, lo que los llevó a mirar a Chonk, quien tenía una expresión de sorpresa escrita en su rostro. La voz dijo: he disipado los efectos del círculo mágico. Orell, es hora de romper tus lazos. Erlia, es hora de tomar represalias con todo su poder. En cuanto a mí, iré allí lo antes posible. Wash. Al escuchar la brisa que fluía por el área en la que se encontraban, Chonk no pudo evitar sentir un poco de curiosidad por saber de dónde venía. Pero justo cuando estaba a punto de seguir preguntándose de dónde venía la brisa, algo más captó su atención, lo que lo llevó a mirar a los dos pseudo-animados a una distancia decente de él, especialmente al pseudo-animado que había debilitado hace un tiempo. Eso no puede ser, Chonk murmuró con incredulidad, ya que podía sentir bastante bien el aura que irradiaba ese pseudo-animado. Al sentir esta aura, supo muy bien que los efectos del círculo mágico se habían desactivado, pensando en las posibles razones por las que se había desactivado. ¿Chungus murió? Este fue el primer pensamiento que le vino a la mente, concluyendo apresuradamente que era imposible, ya que Tempest Cliff era un lugar donde rara vez se veían animados. Dejando a un lado ese pensamiento, luego se preguntó: si no murió, entonces, ¿la alianza lo persuadió para desactivar el hechizo? Si ese es el caso, entonces ¿quién? Justo cuando este pensamiento vino a su mente, recordó que cierto ser de la alianza contra la que estaba luchando fue arrojado lejos de donde estaba. En ese momento se dio cuenta que estaba siendo engañado todo el tiempo. Orell. Chonk gritó con una rabia intensa, irradiando un aura intensa incomparable con el aura que estaba irradiando hace un momento. Sin dudarlo, corrió hacia donde estaban Orell y Erlia, condensando toda el aura ominosa que rodeaba su cuerpo hacia una de sus patas delanteras. Mientras corría hacia donde estaban, continuó gritando: pensé que estabas de mi lado todo este tiempo. Y así me pagas después de lo que te he hecho. Te salvé la vida. En respuesta a los gritos de Chonk, Orell dejó escapar un suspiro y respondió: de hecho, estoy agradecido por salvarme la vida, pero no tenías que convertirme en tu esclavo, ¿no? Piensa en esto como una expiación por lo que le has hecho a todos en tu ejército. Justo cuando Orell estaba a punto de tomar represalias contra el ataque inminente de Chonk, Erlia se movió apresuradamente frente a Orell, enviando un mensaje a través de un hilo de energía: mejora mis habilidades tanto como sea posible, Orell. No tienes suficiente fuerza para defenderte de su ataque. No mucho después, se podía escuchar la voz de Erlia que decía: me aseguraré de que se arrepienta de lo que ha hecho. Orell reflexionó sobre las palabras de Erlia por una fracción de segundo antes de murmurar: está bien. Golpéala por mí. Líder de la alianza. Modo de imbución.
Ascensión de maná. Modo de imbución. 1 con maná. Transferencia de poder de maná. Wash. En un instante, el aura que irradiaba Erelía se intensificó una vez más en múltiples muescas, lo que hizo que Chong se sintiera ligeramente intimidado. No obstante, debido a la rabia que se desbordaba por todo su cuerpo, continuó con su avance, levantando la pata delantera que imbuyó de todas las auras siniestras a su alrededor antes de deslizar hacia abajo con toda su fuerza. Mirando este ataque, Erelía no pudo evitar sentir que el tiempo se había ralentizado para ella. No mucho después, dejó escapar un suspiro y murmuró: desearía que Aurus estuviera aquí para ver esto. Estoy seguro de que se sorprenderá al ver que ese no era todo mi poder. Artes sanguíneas prohibidas. Crimson Spirit 0. Wash. Reverberación. Estallido. Capítulo 185. Renacimiento del tiro de nuez. Artes sanguíneas prohibidas. Crimson Spirit 0. Wash. En menos de un instante, toda el aura que irradiaba Erelía, que actualmente era un Crimson Spirit, se dirigió rápidamente hacia el puño derecho del Crimson Spirit, haciendo que pareciera que el puño estaba cubierto de energía incolora pero tangible. En el momento en que esto sucedió, la pata derecha de Chong, que era la pata hacia la que imbuyó todas las auras siniestras, estaba a solo medio metro de chocar con el cuerpo de Erelía. Al darse cuenta de esto, Erelía movió rápidamente su puño derecho para chocar con la pata de Chong. Un fuerte sonido de explosión resonó por la colisión de sus extremidades poco después. Hubo una pausa abrupta de su colisión, con Chong mirando a Erelía con ojos llenos de ira, diciendo: «Quítate del camino». En respuesta a esto, Erelía se rió levemente antes de responder: «¿Qué tal si te apartas del camino?» Reverberación. Auge. En el instante en que murmuró esa palabra, una explosión vino del área donde sus extremidades se tocaban, empujando a Chong unos pasos hacia atrás. Chong se quedó un poco sin palabras sobre lo que había sucedido, pero aún estaba muy enfurecido, burlándose del poder del ataque cuando dijo: «¿Eso es todo?» Solo entonces. Estallido. 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 Una tras otra, sucesivas explosiones se manifestaron alrededor de la pata derecha de Chong, con cada explosión consecutiva teniendo más energía que la anterior. Gracias a esto, incluso antes de que Chong pudiera aterrizar en el suelo debido a la explosión anterior, habría ocurrido otra explosión, enviándolo a volar aún más lejos. Ruido sordo. Aproximadamente 30 segundos después de que Erelía hizo su movimiento, Chong finalmente aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Chong se levantó apresuradamente con ira, decidiendo en su mente que primero tendría que matar a Erelía si quería matar a Orell, el sirviente que lo había traicionado. Por otro lado, Erelía notó el aura que irradiaba Chong, lo que la llevó a mirar a Orell detrás de ella y decir: «Orell, te sugiero que vueles o algo si no quieres quedar atrapado en la fuerza de nuestros ataques. Si es posible, suprime sus poderes también». Mientras Erelía hablaba, Orell estaba asombrado por el poder que Erelía le mostró. Nunca esperó que un inanimado pudiera acumular suficiente poder para luchar contra un animado de rango 1 en eso. Por supuesto, había un pensamiento en el fondo de su mente que Erelía debe haber sacrificado algo para alcanzar ese nivel de poder. Sin embargo, procesó lo que ella dijo, volando apresuradamente unos metros en el aire antes de responder: «Está bien. Actuaré como tu apoyo, como en los viejos tiempos». Erelía dejó escapar una risa leve antes de decir: «Al igual que en los viejos tiempos, de hecho». Rejuvenecimiento carmesí. Wash. Cuando una ola roja de energía cubrió su cuerpo, Erelía no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio mientras pensaba internamente: «Es por eso que no quiero usar la etapa final de las artes sanguíneas prohibidas. Consume casi todo mi HP». Mientras pensaba en esto, Chong corría hacia ella con la pata izquierda imbuida de una aura siniestra esta vez. Sin esperar su orden, Orell usó todos los hechizos que conocía para reducir el poder de combate de Chong. Desafortunadamente, solo se redujo una pequeña parte de su poder de combate, irradiando un aura de decepción hacia Erelía. En respuesta a esto, Erelía irradió un aura que decía: «Al menos hiciste lo mejor que pudiste». Luego colocó ambas manos del Crimson Spirit en el suelo antes de canalizar toda la energía de su cuerpo hacia el suelo. Poco después, una pared de tierra cubierta de energía roja apareció frente a Erelía en el mismo instante en que Chong estaba a solo unos decímetros de ella. Por otra parte, murmuró Erelía antes de continuar mientras irradiaba un aura de euforía: «El poder que me da siempre es estimulante». Resonancia. Estallido. Golpeando con su pata izquierda la pared de tierra frente a él,
Chong tuvo la idea de que con el poder detrás de la pata, podría abrirse paso fácilmente, lo que le permitiría atacar a Erlia justo cuando la tomó por sorpresa. Desafortunadamente para él, el destino no pareció seguir su camino ya que toda la energía detrás de su ataque fue absorbida por la pared de tierra, enviándosela de vuelta con el doble de fuerza. Wash. Y así, Chong fue enviado a volar una vez más, pero esta vez, era como una cometa rota, aterrizando en el suelo de cabeza mientras una gran cantidad de polvo se esparcía en el aire. Al ver esto, Erlia rápidamente disipó la pared de tierra antes de recuperarse por completo. Luego se apresuró a correr hacia Chong mientras él todavía estaba abajo, apretando ambos puños mientras redirigía toda su aura hacia ambos puños. En el momento en que llegó cerca de Chong, envió ambos puños hacia Chong, comenzando una andanada de golpes en el cuerpo de Chong a medida que cada golpe consecutivo que aterrizaba en su cuerpo se intensificaba gradualmente en poder. Anuncios de Put Future. Eterno. Auge. 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 Después de un tiempo, el nivel de poder detrás de cada golpe había alcanzado un nivel en el que Chong estaba haciendo un cráter en el suelo, con cada golpe consecutivo profundizando dicho cráter. Como Erlia estaba golpeando a Chong en el abdomen, Chong no pudo tomar represalias contra los ataques con sus patas. Sin embargo, esto no impidió que su cerebro trabajara a toda velocidad, esperando su momento para contraatacar contra ella. Por otro lado, mientras Erlia continuaba con su andanada, no pudo evitar preguntarse. Me pregunto por qué Aurus tarda tanto. Tempest Cliff, un área donde se podía ver un círculo mágico. Ha pasado bastante tiempo desde que Bella susurró algunas cosas al oído de Argentum. Después de hacer tal cosa, los dos conversaron con intenciones maliciosas que emanaban de ellos dos. Se podía ver una amplia sonrisa malévola en el rostro de Argentum mientras un aura de malicia irradiaba de Bella, ansioso por hacer lo que habían dicho. Vamos con ese plan, ¿de acuerdo? Argentum le dijo a Bella, asegurándose de que estaban en la misma página. En respuesta, Bella respondió, sí, lo tengo. No mucho después, Argentum cerró los ojos mientras se enfocaba en la perspectiva de las bolas de alma, manipulando una de las bolas de alma para dividirla en dos, con una de las dos mitades bajando hacia donde estaba Bell antes de hacer una conexión con la mente de Bell. Después de ver que la conexión fue exitosa, Argentum envió un mensaje a través de la conexión, diciendo, ¿puedes escuchar mi voz? Bell se sorprendió bastante al escuchar la voz de Argentum en su mente sin que él abriera la boca. No obstante, Bell se compuso cuando respondió en su mente. Sí, alto y claro. Está bien, es bueno saberlo, dijo Argentum en respuesta. Luego agregó, permítanme regresar a mi cuerpo original. Te daré la señal a través de nuestra conexión, ¿de acuerdo? Espera un segundo, ¿eso no es tu cuerpo original? Al escuchar las palabras de Argentum, Bell no pudo evitar preguntar confundido. En respuesta, Argentum respondió. Sí, este cuerpo humano no es mi cuerpo original. Entonces, ¿cómo es tu cuerpo original? Bell preguntó, un poco curioso. Argentum respiró hondo antes de responder. Una escultura de madera brillante. Bell se quedó sin palabras. No mucho después, dijo a través de su probóscide. Pensar que los cielos también te odian. ¿Eh? Como Bell estaba hablando a través de su probóscide, Argentum se adelantó y abrió los ojos y la boca, emitiendo este sonido. Al escuchar lo que dijo Bella, no pudo evitar pensar que había algo oculto entre las palabras mencionadas. Afortunadamente, Argentum no tardó mucho en darse por vencido, sabiendo muy bien que todavía estaban en guerra. Colocó su cuerpo para acostarse en un árbol cercano, sonriendo levemente antes de decirle a Bell, muévete a un lugar más cercano a donde están Chong y los otros dos. Será mejor si puedes infligir el veneno mientras lo distraigo. No te preocupes por mí. Bell dejó escapar una risa confiada. Solo ve y distrae al ser ya. Al escuchar esas palabras, Argentum pronto cerró los ojos antes de transferir el control a su cuerpo original, que estaba ubicado cerca de la entrada de la base de la Alianza. MNGH, en el instante en que el control fue transferido de nuevo, Argentum, que ahora era Aurus, no pudo evitar murmurar un sonido mientras se adaptaba a la sensación de su escultura de madera. No le tomó mucho tiempo adaptarse, ordenando al sistema que convocara a Fenrir y Charissa poco después. Wash. Wash. Unos segundos más tarde, Fenrir y Charissa aparecieron frente a él antes de hacer una pose sumisa mientras decían sus líneas habituales de saludo. Aurus ignoró esto y les preguntó a los dos. ¿Habéis practicado el canto del arte prohibido? Sí, señor. En respuesta, Fenrir y Charissa respondieron con un poco de emoción.
Aurus luego irradió un aura de satisfacción antes de decir: hagamos nuestro movimiento entonces. Estallido. 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 Han pasado un par de minutos desde que Erlia comenzó a golpear Chonk, formando un cráter que ya tenía unos 4 metros de profundidad. En este momento, el aura que Erlia podía sentir de Chonk era significativamente más débil que antes. Con esto en mente, pensó que solo tenía que golpearlo aún más y eventualmente se rendiría. Mientras continuaba siendo golpeado, Chonk trató de hablar en medio de los golpes, con una expresión de arrogancia en su rostro cuando le dijo a Erlia: ¿tú crees que tu alianza ha ganado? Por lo que parece, ¿no es ese el caso? Erlia, que no dejaba de golpear a Chonk, respondió con un aura de confianza y orgullo que irradiaba a su alrededor. Chonk se rió lentamente mientras continuaba soportando los golpes. Erlia escuchó esto, un aura de confusión irradiando de ella poco después. Unos segundos después, Chonk dijo: es hora de vengarse. Wosh. En un instante, una gran bola de energía verde se manifestó a 1 metro por encima de la cabeza de Erlia, y Orei gritó de miedo: Erlia. ¡Cuidado! HM. Al escuchar esas palabras, Erlia no pudo evitar mirar hacia arriba, irradiando un aura de miedo leve cuando notó la gran bola de energía sobre su cabeza. En ese momento, todas las células que componían su cuerpo le dijeron que no podía escapar de este ataque. No pudo evitar mirar a Orei, solo para mirar a Chonk con una expresión de ira porque sabía que tampoco podía confiar en Orei debido a su bajo poder. Anuncios de Put Future. En respuesta a la expresión de rabia de Erlia, Chonk sonrió antes de decir: muere. Parte definitivo. Garra de condenación eterna de Lucifer. Wosh. Estallido. Una explosión que tomó un color verde pronto apareció donde estaba el cráter, y un ser dejó escapar un grito de agonía cuando la energía detrás de la explosión destruyó en gran medida el área que envolvía. ¿Eh? Mientras esto sucedía, Erlia, que pensaba que seguramente iba a morir, no podía entender cómo estaba a una distancia segura del centro de la explosión. Miró a su alrededor y notó que una garra hecha de espadas cubría su cuerpo, y Erlia concluyó fácilmente lo que le sucedió justo cuando ocurrió la explosión después de verla. Parece que llegué a tiempo. Justo cuando se preguntaba de dónde venía la garra, una voz familiar resonó a bastante distancia de donde estaba, haciendo que tanto ella como Orei, que seguía volando en el aire, miraran en la dirección del origen de la voz. En el instante en que descubrieron quién hizo el sonido, ambos no pudieron evitar gritar: Aurus. Sí, soy Auro. Aurus no tardó mucho, así como Fenrir y Charissa detrás de él, en llegar al lado de Erlia. No mucho después, enfocó su sentido de la visión hacia la explosión verde a una distancia de él, murmurando: supongo que cosechas lo que siembras. Zumbido. La explosión tardó bastante en disiparse, revelando un lobo verde jade cubierto con meros fragmentos de armadura. No solo eso, sino que también parecía que el pelaje de su cuerpo estaba un poco carbonizado debido a la explosión. Sin embargo, este lobo miraba a Erlia y Aurus con los ojos llenos de una ira intensa, dejando escapar un gruñido mientras gritaba: usando mi ataque para debilitarme, ¿cómo te atreves? Wosh. Sin importarle las heridas en su cuerpo, Chonk se lanzó hacia ellos con ambas patas cubiertas por un aura siniestra. No solo eso, un aura intensa del elemento viento emanó de ambas patas, lo que les hizo saber tanto a Erlia como a Aurus que Chonk estaba a punto de hacer un ataque de todo o nada. Justo cuando Erlia estaba a punto de dar un paso adelante, Aurus se teletransportó apresuradamente frente a ella, enfocando su sentido de la visión hacia ella antes de decir: descansa por ahora. Estarás al frente de la alianza durante bastante tiempo. Por ahora, dijo Aurus mientras enfocaba su sentido de la vista hacia Chonk. Dejaré que Chonk sienta el odio de la alianza. Aturdimiento selectivo. Aurus gritó sin dudarlo mientras enviaba un mensaje a través de cierta conexión. Al escuchar estas palabras, tanto Orei como Erlia no pudieron evitar irradiar un aura de confusión. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que el aura que irradiaban se convirtiera en sorpresa cuando vieron lo que estaba sucediendo frente a él. Wosh. Aparentemente de la nada, un gran mosquito apareció unos metros por encima del apuesto Chonk antes de usar su probóscide para atravesar su abdomen mientras inyectaba un fluido extraño que se extendía por todo su cuerpo. Justo cuando Chonk se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Imbución de aturdimiento selectivo. Cuerpo. PSSHHH. Y así, Chonk se detuvo en seco, parándose como una estatua real a unos metros de Aurus y Erlia. Erlia y Orei se quedaron sin palabras después de ver lo que le había pasado a Chonk.
Los dos no pudieron evitar pensar. ¿Siempre fue tan fácil luchar contra un animado? En cuanto a Aurus, se teletransportó más cerca de Chong mientras Fenrir y Charissa lo seguían. En el mismo instante en que apareció frente a Chong, dijo: sensibilidad al dolor. No mucho después, el mosquito inyectó otro líquido extraño en el cuerpo de Chong. El mosquito, que tenía su probóscide clavada en el abdomen de Chong, dijo después de inyectar el líquido: he aumentado la sensibilidad al dolor del ser 10 veces con el veneno Reaching de Evans. Eso es suficiente aumento, ¿verdad? Más que suficiente, respondió Aurus a las palabras del mosquito antes de agregar: aléjate de Chong por ahora, Bell. Voy a reducir sus defensas para infligir el mayor dolor posible. Al escuchar esas palabras, Bell, el mosquito, retrajo su probóscide y voló unos metros lejos de donde estaba Aurus. Por otro lado, Aurus invocó 9 espadas hechas de FP, colocándolas en una formación circular alrededor de Chong. Fenrir, Charissa, retrocedan también. Aurus centró su sentido de la visión en los dos detrás de él antes de decir. En el instante en que se distanciaron de Aurus, deseó que estas 9 espadas se pegaran al suelo mientras murmuraba un encantamiento. Limbo, lujuria, gula, codicia, ira, herejía, violencia, fraude y traición. Que estos pecados dentro de tu cuerpo se amplifiquen a niveles mucho más allá de la comprensión, paralizando tus habilidades al mínimo. Parte definitivo. Matriz de sellado de 9 reinos. Wash. Después de que Aurus terminó de cantar el encantamiento, una tenue neblina azul oscuro cubrió cada centímetro del cuerpo de Chong, con los ojos de Chong fijos en Aurus. Sus ojos irradiaban una rabia intensa, como si le estuviera diciendo a Aurus que una vez que estuviera libre, lo mataría primero. En respuesta a esto, Aurus dejó escapar una risa malévola antes de conjurar una espada de energía cerca del trasero de Chong. Aunque Chong no podía girar la cabeza para mirar dónde estaba la espada de energía, podía sentir la energía que emanaba de ella, y sus pupilas se contrajeron en el instante en que se dio cuenta de hacia dónde apuntaba la espada de energía. Miró a Aurus con ojos que gritaban por favor. Cualquier lugar menos allí. Por supuesto, Aurus ignoró esta súplica sin voz, murmurando: experimenta el odio de las alianzas, así como el odio de Orel. Disparo de nuez de final de linaje. Capítulo 186. Una muerte misericordiosa. Disparo de nuez de final de linaje. Silbido. Plaf. Sin dudarlo, Aurus manipuló la espada de energía para cortar cierta parte del cuerpo de Chong, una parte más conocida como el órgano que permite que la línea de sangre prolifere durante muchas generaciones. Nueces de Chong. En el mismo instante en que sus 2 nueces cayeron al suelo, sorprendentemente, Chong pudo liberarse del aturdimiento que Bello le aplicó, abriendo la boca lo más que pudo, mientras dejaba escapar un grito que aparentemente atravesó los cielos. Además de eso, el área donde le cortaron las nueces sangraba profusamente. Afortunadamente, Bello notó esto antes de perder aún más sangre, perforando su probóscide en el abdomen de Chong antes de inyectar otro fluido extraño en el torrente sanguíneo de Chong. Imbuido de manipulación de sangre. Hemostasia. Wash. Y así, el flujo de sangre proveniente de las nueces de Chong se detuvo en un instante. Sin embargo, Chong siguió gritando de dolor ya que las nueces tienen muchas terminaciones nerviosas. Agregue el hecho de que su sensibilidad hacia el dolor se amplificó 10 veces gracias a un fluido extraño, tendría sentido que esto sucediera. Hergia y Orel miraron a Aurus desde lejos, ambos irradiando un aura de miedo después de ver lo que le había hecho a un Chong vulnerable. Ni una sola vez esperaron que Aurus fuera a hacer eso, haciendo una nota mental en sus mentes no mucho después para no ponerse del lado malo. Por otro lado, Fenrir y Charissa también miraron esto, y al igual que Orel y Hergia, los dos irradiaron un aura de miedo, con Fenrir murmurando: me alegro de estar del lado del maestro. Si no fuera. Luego negó con la cabeza varias veces después de decirlo, sin querer imaginar lo que le sucedería si no estuviera del lado de Aurus. Finalmente, alrededor de unos 30 segundos, Chong perdió la mayor parte de su fuerza para gritar de dolor porque su garganta se había quedado ronca, su grito se suavizó gradualmente antes de detenerse. En este momento, su tez se había vuelto pálida. El pelaje de su cuerpo ya no era verde jade, ahora tomó un color verde pálido. Sus extremidades también se vieron afectadas, doblándose por el dolor, pero apenas aguantando. En ese estado, los ojos de Chong se enfocaron en Aurus, y Aurus enfocó su sentido de la vista en él. Aurus no tardó mucho en darse cuenta de que había una intención escondida en la mirada de Chong, una intención de querer hablar.
Después de un tiempo, descubrió que Chong perdió la mayor parte de su intención de matarlo, siendo reemplazado por un ligero miedo hacia él. Poco después, envió un mensaje a Bell a través de la conexión que tenían, quien todavía tenía su probóscide atravesando el abdomen de Chong. Al obtener el mensaje de Aurus, Bell murmuró: redirección. Torso. Wash. En ese instante, Chong sintió que algo en su torrente sanguíneo se alejaba gradualmente de los músculos de su cabeza, concentrándose en su abdomen y sus extremidades. Intentó mover la mandíbula, un poco contento de poder hacerlo. No mucho después, Chong volvió a mirar a Aurus, soportando el dolor que aún persistía en su cuerpo cuando le preguntó: ¿por qué me hiciste esto a mí? Bueno, atacaste nuestra alianza, respondió Aurus a su pregunta. Pronto, agregó: ¿no es esa una razón suficiente para que yo haga tal cosa? ¿Te has, alguna vez preguntado, sobre la razón, por qué lo hice? Chong reflexionó sobre su respuesta y poco después hizo esta pregunta. Al escuchar esto, Aurus no pudo evitar pensar en los motivos de Chong desde una perspectiva diferente, y se tomó bastante tiempo para responder. Entonces, ¿estás diciendo que hay una razón mayor para esta guerra además de convertirse en el gobernante de Tempest Cliff? Anhelaba alcanzar mayores alturas, respondió Chong a su pregunta, dejando escapar algunos gruñidos de dolor aquí y allá antes de continuar: el nivel máximo de la existencia de un ser vivo. En este punto, Aurus pensó que Chong declaró la guerra contra las tres alianzas fue un movimiento bastante egoísta, dejando escapar un suspiro ligeramente decepcionado antes de decirle: supongo que la razón por la que hiciste la guerra contra las tres alianzas es porque tu clase tiene algo que ver con Tempest Cliff, ¿verdad? Los ojos de Chong se abrieron ligeramente ante la respuesta de Aurus, murmurando: ¿cómo, lo supiste? Anuncios de Put Future. Solo una corazonada, respondió Aurus pronto. No mucho después, su tono adquirió un tono de ira cuando le dijo a Chong: aunque tu clase está relacionada con Tempest Cliff, para ser honesto, no tenías que hacer la guerra con las tres alianzas. ¿No podrías simplemente preguntarles amablemente sobre tus planes? Si hicieras eso, entonces no estarías en este estado. Chong se quedó sin palabras, pensando en las palabras de Aurus una y otra vez. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que Aurus tenía razón. Había abordado este problema desde un ángulo equivocado. Con eso en mente, se rió a carcajadas en un tono burlón que parecía estar dirigido a él mismo. Aurus y los demás miraron esto en silencio, sintiendo la gran melancolía que irradiaba de él. Mientras todavía se reía, Aurus se teletransportó a donde estaban Fenrir y Charissa, diciéndoles a ambos: disipemos la forma Ignis de Piranima. Parece que ya ni siquiera necesitamos usar el arte prohibido. Luego enfocó su sentido de la visión hacia Chong, pronunciando: ese lobo, ya ha perdido la voluntad de luchar. Wash. 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 No pasó mucho tiempo para que el aura que emanaba de los tres volviera a sus estados originales. Coincidentemente, Chong terminó de reírse, con los ojos fijos en Erelia y Orel. Después de mirarlos durante bastante tiempo, dijo algo que hizo que todos en el área lo miraran con sorpresa. Por lo que parece sin duda voy a morir aquí. Arreglemos nuestras quejas, aquí y. Ahora. Todos en el área, excepto Chong, se miraron unos a otros, preguntándose si habían oído bien. Al darse cuenta de esto, Chong respiró hondo cuando la mayor parte del dolor que sentía disminuyó antes de decir una vez más: resolvamos nuestras quejas aquí y ahora. Con Chong repitiendo su declaración, Aurus luego miró a Erelia y Orel, con Erelia irradiando un aura que estaba ansiosa por resolver sus quejas. En cuanto a Orel, el aura que tenía era casi la misma que la de Erelia, solo que había una ligera diferencia. Un toque de lástima. Aurus pensó en esto y concluyó que era comprensible. La vida de Orel fue salvada por Chong, y aquí estaba, en el lado opuesto del que le salvó la vida. Orel odiaba el hecho de que quien lo salvó lo usara como una herramienta, pero una vez que Orel lo pensó, fue como pagar lo que Chong había hecho. Al sentir que el aura que emanaba de Erelia se había intensificado bastante, Aurus miró a Bell y envió un mensaje a través de la conexión. Bell, disipa la sensibilidad al dolor. Esta lucha se acerca a su fin. Está bien, respondió Bella a través de la conexión, desactivando la amplificación de la sensibilidad al dolor de Chong antes de retraer su probóscide y flotar a un par de metros de Chong. En este momento, Aurus sintió un poco de lástima por Chong, sabiendo muy bien lo que implicaba apuntar a la cima. En ese camino, había momentos en los que uno cometía errores, posiblemente haciendo que decenas, cientos, miles quedaran atrapados en un desastre que no esperaban que les ocurriera.
Pero dado que Chonk era un enemigo de la alianza, esto era lo menos que podía hacer por lástima antes de terminar con la vida del enemigo, dejando escapar un suspiro cuando le dijo a Erellia: «Ve y resuelve tus agravios, Erellia. Tienes muchas ganas de ir a por él en este momento. Wash». Al escuchar esas palabras, Erellia no dudó en lanzarse hacia Chonk en el menor tiempo posible, apretando ambos puños antes de enviar una andanada de golpes al vulnerable cuerpo de Chonk. Con cada golpe consecutivo, la fuerza detrás de él creció gradualmente, infligiendo más dolor a Chonk a medida que pasaba el tiempo. Por supuesto, con su sensibilidad al dolor de vuelta a la normalidad, la cantidad de dolor que sentía ahora era insignificante. Lentamente giró la cabeza para mirar a Aurus, que estaba a una distancia decente de él, y le dirigió una mirada de silenciosa gratitud. Sin embargo, las palabras que dejó escapar Erellia le infligirían más dolor en comparación con que le cortaran las nueces. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a todos en esas dos alianzas? Erellia gritó en un tono melancólico antes de cambiar su tono a uno de ira. ¿Qué te hicieron alguna vez? Solo se estaban ocupando de sus asuntos, pero simplemente seguiste adelante y decidiste emprender la guerra contra ellos por capricho. ¿No crees que eso es jodidamente estúpido? Erellia continuó gritando en medio de los golpes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran sus expresiones? ¿Qué estaban sintiendo? ¿En qué pensaron mientras luchaban contra ti? Por supuesto que no. Los mataron sin importar un mierdo lo que pensaran. Claro, es posible que nosotros, los inanimados, no estemos al mismo nivel que ustedes, los animados, pero aún tenemos almas, tenemos una conciencia propia, murmuró Erellia, su tono se volvió melancólico una vez más antes de convertirse en una rabia intensa. Ni siquiera pensaste en eso, ¿verdad? Pensaste en nosotros como meros palos y árboles jóvenes que podrías romper sin preocuparte por las repercusiones, ¿verdad? Para mí en este momento, Erellia dejó de golpear, retrayendo su puño derecho mientras varios zarcillos de color rojo sangre se manifestaban cerca de su muñeca derecha, envolviendo el puño cerrado como guantes de boxeo. Luego canalizó toda su aura hacia su puño derecho, enviándolo con toda su fuerza. Eres solo un asesino. Arte sanguíneo prohibido. Crimson Spirit 0. Arrepentimiento. Wash. Se había formado una gran ráfaga de viento a partir del golpe, y Chonk cerró los ojos en respuesta a la sensación de que este golpe posiblemente podría acabar con su vida. Cerró los ojos durante unos segundos, preguntándose por qué su cuerpo aún no sentía ningún dolor, lo que lo llevó a abrir los ojos unos segundos después. En el mismo instante en que lo abrió, vio que el puño de Erellia estaba a solo unos centímetros de su rostro. Después de un tiempo, el puño frente a él se redujo gradualmente de tamaño cuando los zarcillos rojos como la sangre que cubrían el puño de Erellia se arrugaron antes de que ella lo retractara. Sin embargo, esto no impidió que irradiara un aura de disgusto hacia Chonk, murmurando: «Quiero golpearte tan fuerte que te mataría, pero la muerte no traería de vuelta las almas de los muertos». Anuncios de Put Future. Después de decir esas palabras, se dio la vuelta y Orell se dirigió gradualmente hacia él. En este punto, un sentimiento de intenso arrepentimiento envolvió el cuerpo de Chonk. Tenía el intenso deseo de hacer retroceder el tiempo. Si pudiera, cambiaría su enfoque para alcanzar la cima a uno que no dañara a seres inocentes en el proceso. Desafortunadamente para él, no tenía el poder para hacerlo. Goteo. En el instante en que Orell apareció frente a él, las lágrimas ya corrían por el rostro de Chonk, sollozando en silencio por los pensamientos que estaban en su mente. Por supuesto, esto no pasó desapercibido para Orell, su aura cambió gradualmente de odio a lástima cuando sintió que Chonk se arrepentía de sus acciones pasadas. Sin embargo, Orell todavía tenía mucho odio hacia el lobo frente a él, murmurando: «Chonk, no tengo mucho que decir con respecto a convertirme en tu sirviente ya que me salvaste la vida. Eso fue más o menos un medio de pago por lo que has hecho. Pero, ¿alguna vez te has preguntado los sentimientos de aquellos a quienes convertiste a la fuerza en sirvientes?» Orell continuó hablando mientras una pequeña bola de energía se manifestaba sobre su cabeza. Chonk no notó esta pequeña bola en absoluto, siguió sollozando en silencio mientras se disculpaba en su mente, su tristeza se intensificó, sabiendo que sus disculpas no las traerían de vuelta. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de los sentimientos de aquellos que se unieron a tu ejército? Por supuesto que no. En este momento, la pequeña bola sobre la cabeza de Orell irradió un intenso aura de poder cuando la envió volando hacia Chonk mientras decía: «Solo pensabas en ti». Estallido.
Pronto ocurrió una explosión en el abdomen de Chong, sacando a Chong de su aturdimiento de disculparse profusamente en su mente, sintiendo el dolor que vino de la explosión. Justo cuando pensó que sentiría más dolor por la explosión, se detuvo abruptamente, y Chong miró rápidamente a Orelle, quien irradiaba un aura llena de lástima en este punto. Sin una palabra, Orelle se dio la vuelta y le envió un mensaje a Aurus a través de un hilo de energía, a lo que Aurus le envió uno en respuesta. No mucho después, Aurus se dirigió hacia Chong. Chong miró a Aurus con una mirada de lamentación. Justo cuando Chong pensó que Aurus lo atacaría con la habilidad más fuerte, Aurus le habló a Chong y le dijo algo que hizo que Chong mirara a Orelle con una mirada de leve gratitud. Entiendo bastante bien tu perspectiva, Chong. Pero, por desgracia, realmente has tomado la decisión equivocada, le dijo Aurus antes de agregar. Afortunadamente para ti, Orelle me dice que te perdone. Con esto, obtendrás un nuevo contrato de arrendamiento en Lee. Antes de que Aurus pudiera terminar su oración, Chong le envió un hilo de energía mientras miraba a Aurus con una mirada de expectativa, diciendo, ya he matado a demasiados seres. Ya no puedo vivir sin remordimientos en este mundo. Por favor, mátame a mí en su lugar. Al escuchar la voz de Chong resonar en su mente a través del hilo de energía, Aurus reflexionó un momento sobre las palabras de Chong antes de dejar escapar un suspiro. Luego enfocó su sentido de la visión hacia Bella, que todavía flotaba a un par de metros de distancia de Chong, y envió un mensaje a través de su conexión. Bella, dijo Aurus. Eres libre de chuparlo. ¿Seguro? Aunque Bella estaba ansioso por seguir adelante y dejar seco a Chong, no pudo evitar pensarlo dos veces, preguntándose si realmente estaba bien hacerlo mientras enviaba un mensaje de vuelta. Sí, respondió Aurus antes de agregar. Eso es lo que deseaba. Entonces no me detendré, respondió Bella antes de activar algunas habilidades poco después. Absorción a distancia. Extracción de vitalidad. Sorber. Unos segundos más tarde, Chong sintió que su energía estaba siendo absorbida rápidamente por una fuente desconocida, lo que lo llevó a mirar a Aurus frente a él con ojos de gratitud, murmurando dos palabras antes de que toda su energía se agotara. Gracias. Ruido sordo. Y así, en un fatídico día, Chong, conocido como el demonio del acantilado de la tempestad por los inanimados, cayó al suelo cerca de la base de la alianza de la rama de la tempestad con un ruido sordo, sus restos eran un cadáver seco. Después de la guerra, se habían extendido rumores por todo el acantilado de la tempestad de que Chong deseaba morir después de haber cambiado de opinión, pero solo un puñado de seres sabía lo que realmente había sucedido. Sin embargo, la guerra de Tempest Cliff finalmente había llegado a su fin. La Tempest Branch Alliance había ganado. Capítulo 187. Alianza de rama de flor verde. Mirando el cadáver seco frente a él, Aurus tenía emociones encontradas en su mente, y finalmente dejó escapar un suspiro que las encarnaba a todas. No mucho después, enfocó su sentido de la visión hacia Erlia y Orelle, no sin antes murmurar algunas palabras al cadáver que estaba detrás de él. Que tu alma descanse en paz. Luego siguió adelante y se teletransportó más cerca de Erlia y Orelle mientras les ordenaba a Fenrir y Charissa que también se acercaran a ellos. En el instante en que todos estuvieron reunidos, Aurus los miró, notando las diversas emociones que sentían antes de irradiar un aura de leve euforia y felicidad poco después. La alianza finalmente ha ganado, dijo Aurus en un tono ligeramente feliz. Luego agregó, somos los únicos gobernantes de Tempest Cliff ahora. Al escuchar estas palabras, Erlia no pudo evitar irradiar un aura de leve melancolía. Por otro lado, Orelle irradiaba un aura de compostura, pero su sentido de la vista estaba enfocado en Erlia, sabiendo muy bien lo que estaba pasando en su mente. ¿Qué pasa, Erlia? ¿No deberías estar feliz de que hayamos ganado? Aurus le hizo esta pregunta después de notar el aura que irradiaba de ella, solo para recordar sus palabras de hace un tiempo. Después de ese momento de realización, pronunció apresuradamente. No, espera. Lo siento por ser insensible. No debería haber dicho eso. Erlia escuchó las palabras de Aurus, enfocando su sentido de la visión hacia él antes de dejar escapar un breve suspiro. Luego respondió. No te preocupes. Como he dicho antes, uno no puede traer de vuelta las almas de los muertos. De alguna manera he llegado a un acuerdo con las muertes de Verdant Nut y Hombre C. Alliance después de la muerte de Chong. Luego enfocó su sentido de la visión hacia la base de la alianza vacía a una distancia de ellos, murmurando para sí misma. No debería insistir en el pasado, pero ¿por qué todavía tengo la sensación de que deben haber sobrevivido? Wash. Wash.
Justo cuando Erelía murmuró esas palabras para sí misma, un grupo de palos y árboles jóvenes se abrieron paso gradualmente hacia Erelía y el grupo, todos ellos irradiando auras mucho más débiles que ellos. El primero en notar este grupo fue Orell, quien tenía una mejor vista del área debido a que todavía estaba flotando. En el mismo instante en que los notó, se apresuró a decir a Aurus y a los demás: chicos, tenemos algunos invitados sorpresa que vienen a donde estamos. Su nivel de poder es de alrededor, inanimado de grado BA. Al escuchar esto, Erelía enfocó su sentido de la visión hacia la dirección de donde venía el grupo de palos y árboles jóvenes. En cuanto a Aurus, también hizo lo mismo mientras ordenaba al sistema que mantuviera a Fenrir y Charissa, dejándolo solo a él, Erelía y Orell cerca del cadáver seco de Chonk. Con los tres vigilantes, el grupo finalmente llegó frente a ellos, con una rama de aspecto antiguo rodando hacia adelante para estar frente al grupo. Justo cuando Erelía estaba a punto de preguntarle al grupo cuáles eran sus intenciones de acercarse a ellos, la rama de aspecto antiguo irradió un aura de alivio y felicidad cuando dijo: ah, gracias a Dios. Chong no destruyó la Tempest Branch Alliance. Estas palabras dejaron a los tres sin palabras, con la rama de aspecto antiguo dándose la vuelta para mirar los palos y árboles jóvenes que venían con ella mientras continuaba. Por otra parte, Tempest Branch Alliance es la alianza más fuerte en Tempest Cliff, ¿verdad? Bien. La Tempest Branch Alliance es la alianza más fuerte. Los palos y árboles jóvenes detrás de la rama de aspecto viejo respondieron al unísono, aumentando la confusión que Erelía y los demás sentían en algunos grados. ¿Puedo preguntar quién podría ser? Al ver que el grupo que venía parecía estar adorándolos, Erelía redujo su vigilancia hacia el grupo y le hizo esta pregunta a la rama de aspecto anciano. En respuesta a esto, la rama de aspecto antiguo dejó escapar una pequeña risa, respondiendo con palabras que parecían no responder a la pregunta de Erelía. Supongo que la habilidad que he creado es bastante efectiva. La rama de aspecto antiguo luego irradió un aura de leve felicidad cuando le dijo a Erelía: hola, Erelía. Me pregunto si recuerdas a mi yo súper inteligente. Erelía escuchó la pregunta de la rama de aspecto antiguo, las palabras que dijo trajeron recuerdos en su mente en un instante. Mirando a través de los recuerdos que surgieron, el aura que irradiaba Erelía había cambiado de vigilancia a conmoción, su voz temblaba levemente cuando preguntó: Arriot, ¿eres realmente tú? Aunque he sacrificado una tonelada de mi poder solo para crear un segundo cuerpo de mí mismo, de hecho soy yo, respondió la rama de aspecto antiguo a las palabras de Erelía antes de soltar una risita. No mucho después, la rama de aspecto antiguo dejó escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, pude enseñar esta habilidad que hice al líder de Blossom Breath Alliance y a algunos de sus miembros importantes antes de que Chonk atacara. Al escuchar estas palabras, la conmoción de Erelía se intensificó y preguntó: ¿Thermalia, también está viva? Wash. Anuncios de Put Future. En el instante en que terminó de hacer esas preguntas, un arbolito ligeramente torcido se movió junto a donde estaba la rama de aspecto viejo, irradiando un aura de felicidad mientras respondía: ¿qué? ¿De verdad quieres vernos morir tanto? Al enterarse de que los dos estaban vivos todo este tiempo, Erelía no pudo evitar irradiar un aura de intensa felicidad cuando un líquido rojo sangre comenzó a gotear de los ojos del Crimson Spirit. La felicidad que sintió fue demasiado abrumadora, lo que la llevó a gritar: gracias a Dios que ustedes dos están vivos. Por otro lado, Aurus y Orell vieron esto desde el punto de vista de un espectador, con Aurus utilizando la conexión del alma que tenía con Orell cuando preguntó: Orell, ¿sabes de quién está hablando Erelía? Arriot, el líder de Tempest Branch Alliance, y Thermalia, el líder de Blossom Branch Alliance, respondió Orell a la pregunta de Aurus antes de agregar: no sé cómo lo hicieron, pero sobrevivieron a los ataques de Chonk a costa de que su poder volviera a ser inanimado de grado BA. Ya veo, dijo Aurus después de escuchar a Orell. No mucho después, reflexionó sobre algunas cosas antes de decirle a Orell: bueno, supongo que no interrumpiré la reunión de Erelía. Estoy bastante seguro de que también conoces a algunas personas importantes de esas alianzas, así que ve y salúdalas. Al notar el tono de leve indiferencia en las palabras de Aurus, Orell preguntó: ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? A mí. Aurus irradió un aura de leve felicidad antes de responder: como vicelíder de la alianza, ¿no debería seguir adelante y decirles a los miembros de la alianza que hemos ganado la guerra? Silbido. Y así, sin dejar que Orell respondiera, Aurus desapareció frente al campo de visión de Orell, y Orell dejó escapar un breve suspiro antes de reírse levemente. Luego murmuró: podrías haberme dicho que estabas celoso, ¿sabes? Wash.
Aurus no tardó mucho en llegar a la parte trasera de la base de la Alianza, apareciendo frente a los miembros de la Alianza que todavía estaban en formación de flecha todo este tiempo. En el mismo instante en que apareció frente a ellos, los miembros de la Alianza se movieron apresuradamente hacia él, transformando la formación de flechas en una formación circular que rodeaba a Aurus. Todos estaban ansiosos por saber qué había sucedido después de que dispararon sus habilidades más poderosas contra el líder de la Alianza. No obstante, dado que Aurus era el vicelíder de la Alianza, muchos de ellos estaban bastante nerviosos al hacerle esta pregunta. Afortunadamente para la mayoría de los miembros de la Alianza, un árbol de tamaño decente se acercó a Aurus y captó la pregunta de Aurus cuando le preguntó al árbol: ¿cuál es tu nombre? Berutia, vicelíder, respondió el árbol a su pregunta, con Aurus recordando lo que Berutia había hecho en la guerra. Al recordar esto, dijo: ah, eres el líder del grupo que enviamos. Sí, Berutia respondió brevemente a su pregunta mientras se quedaba en silencio durante bastante tiempo. Finalmente, se armó de valor cuando le preguntó: vicelíder, ¿qué pasó, en la guerra? En respuesta a esto, Aurus se quedó en silencio, haciendo sentir a los miembros de la Alianza que algo malo había sucedido. Luego se teletransportó hacia la pared trasera de la base de la Alianza, conjurando apresuradamente un portal de tamaño decente que conducía al salón principal de la base de la Alianza en aproximadamente un minuto más o menos. Chasquido, chasquido. En el instante en que el portal se conectó y conjuró con éxito, Aurus enfocó su sentido de la visión hacia los miembros de la Alianza, que ahora estaban en una formación semicircular a su alrededor. No mucho después, irradió un aura intensa de felicidad cuando dijo: Chonk está muerto. Nuestra alianza ha ganado. Ahora regresa al salón principal y haz que Erelía sienta la victoria de la alianza. Un momento de silencio se extendió entre los miembros de la alianza durante unos segundos hasta que, hurra por la alianza de la rama de la tempestad. Ganamos. Como se esperaba del líder y vicelíder de la alianza. Nuestra alianza se convertirá en la alianza más fuerte en Tempest Cliff. Pronto llegaron víctores incesantes de los miembros de la alianza mientras corrían hacia el portal sin dudarlo, lo que obligó a Aurus a flotar sobre el portal antes de reírse levemente de lo que estaban haciendo. No pasó mucho tiempo para que todos los miembros de la alianza cruzaran el portal, dejando a Aurus solo en la parte trasera de la base de la alianza un par de minutos después. Después de asegurarse de que todos habían cruzado el portal, lo disipó antes de enviar un mensaje a través de cierta conexión. Aproximadamente un minuto después, Aurus pudo escuchar vívidamente el sonido de las alas batiendo, lo que lo llevó a mirar el origen de ese sonido con un aura de felicidad y dijo: gracias por tu ayuda, Bell. Bell, que acababa de llegar a la parte trasera de la base de la alianza gracias al mensaje de Aurus, se sorprendió un poco por la abrupta muestra de gratitud de Aurus, y se recompuso rápidamente unos segundos después y respondió: bueno, coseché algunas ganancias al chupar ese conejo y lobo, así que también tengo que agradecerte. Anuncios de Put Future. No mucho después, Bell se adelantó y bajó su altitud a una altura cómoda, mirando a Aurus al nivel de los ojos. Justo cuando Bell sentía que el silencio entre ellos era incómodo, Aurus se adelantó y rompió el silencio cuando preguntó: ya que eso terminó, ¿qué vas a hacer a continuación? Bell reflexionó un poco sobre la pregunta de Aurus antes de responder. Podría volver a donde vine después de hablar contigo sobre algunas cosas. ¿Eh? ¿Tan pronto? Aurus se sorprendió un poco por lo rápido que Bell se iría, recordando que hablaron sobre cómo Bell entró en este lugar hace un tiempo. Justo cuando Aurus iba a persuadirlo para que se quedara, Bell se adelantó y dijo: no intentes persuadirme. Por lo que parece, ni siquiera tengo la fuerza suficiente para viajar por todo el mundo sin obstáculos. Todavía tengo que volverme más fuerte. Hablando de eso, agregó Bell. Deberías ir a esa cosa del espíritu rojo. No, espera, la rama con las líneas onduladas rojas. Están hablando de algo importante en este momento. ¿Y tú? Aurus preguntó antes de agregar: ¿vas a quedarte aquí? Sí, respondió Bell a su pregunta en un instante. Solo envíame un mensaje a través de nuestra conexión una vez que hayas terminado. Está bien entonces, respondió Aurus antes de dejar escapar un breve suspiro. Unos segundos después, Aurus había desaparecido del campo de visión de Bell, dejándolo solo para él. Con él solo, Bell no pudo evitar murmurar: no puedo evitar sentir una resonancia con este ser. Tal vez, ¿tiene un sistema como yo? Wash.
No pasó mucho tiempo para que Aurus apareciera donde estaban Erellia y los demás, y todos ellos irradiaban un aura de felicidad y reminiscencia mientras continuaban bromeando en el instante en que llegó. Sin embargo, su aparición no pasó desapercibida cuando Orey murmuró: «Ah, Aurus. Estás de vuelta». Al escuchar estas palabras, Erellia, que ya había disipado su forma Crimson Spirit, se giró para mirar a Aurus y dijo: «Buen momento, Aurus. De todos modos, ¿por qué desapareciste por un momento?» «Transporté a los miembros de la Alianza de regreso al salón principal», respondió Aurus a su pregunta. Luego agregó: «Estoy bastante seguro de que solo están esperando que lleguemos». «Ya veo», respondió Erellia a su respuesta, sintiendo una gran gratitud hacia Aurus en su interior. No mucho después, ella dijo: «De todos modos, realmente llegaste en un gran momento». Arriot, el líder de la antigua Verdant Knut Alliance, Thermalia, el líder de la antigua Blossom C Alliance, y yo estábamos pensando en un nombre para Tempest Branch Alliance. Luego agregó: «Hemos decidido unir las tres alianzas anteriores como una sola, cada una con sus respectivas divisiones para que Tempest Cliff pueda protegerse de manera segura. El problema es, nos está costando pensar en un buen nombre para esta nueva alianza». Aurus se quedó sin palabras, preguntándose cómo tres líderes de alianza, con dos de ellos previamente en los grados máximos de un inanimado, están teniendo dificultades para pensar en un buen nombre. Finalmente, dejó escapar un suspiro y respondió: «¿Qué tal si fusionas los nombres de las alianzas en un buen nombre? Entonces Alianza de la Rama de la Tempestad de la Brisa de la Flor de Nuez Verde». Esta vez, Arriot, la rama de aspecto antiguo, respondió a la pregunta de Aurus con esta respuesta. Thermalia, el retoño ligeramente torcido, pronto respondió a la respuesta de Arriot y dijo: «Para alguien que se llama a sí mismo superinteligente, ese no es un movimiento superinteligente. Nombrar no es mi fuerte, Thermalia». «Ya lo sabes», Arriot irradió un aura de leve molestia hacia Thermalia. No mucho después, enfocó su sentido de la visión hacia ella y preguntó: «¿Y tú? ¿Tienes un buen nombre?» «Por supuesto que sí», Thermalia soltó una risita mientras respondía a su pregunta. Luego llamó la atención de todos los que estaban cerca antes de decir: «¿Qué tal si llamamos a la nueva alianza la Alianza de la Rama de la Flor Verde? Tenemos la palabra Verdant de Verdant Knut, Blossom de Blossom Breath y Branch de Tempest Branch. ¿No suena bien?» Al escuchar el nuevo nombre, Erellia aceptó rápidamente esta sugerencia y dijo: «Me gusta ese nombre. Creo que deberíamos aceptarlo». No mucho después, Orey expresó su opinión, diciendo: «Aunque es un poco prolijo, es menos prolijo que la sugerencia de Arriot. Creo que también deberíamos aceptarlo». Aurus siguió adelante y también expresó su opinión, diciendo: «Creo que no tengo la autoridad para expresar mi opinión, pero eso suena bien. Creo que es un buen nombre para la nueva alianza». Finalmente, Arriot, la rama de aspecto antiguo, dejó escapar un suspiro antes de decir: «Odio admitirlo, pero Thermalia, en serio, tienes una buena habilidad para nombrar cosas. Me encanta el nombre. Vamos con eso». Alrededor de medio minuto después, los palos y árboles jóvenes que vinieron con Arriot y Thermalia también expresaron sus acuerdos. Con eso, Erellia siguió adelante y dijo: «Supongo que todos están de acuerdo con el nombre entonces. Déjame oficiarlo. Con el poder que me ha sido otorgado como líder de Tempest Branch Alliance, se formará una nueva alianza bajo mi liderazgo, Arriot y Thermalia. Que la muerte de Chong sea el punto de partida de una nueva era en Tempest Cliff, una nueva era de paz. Ahora anuncio a los cielos que nace la Alianza de Ramas de Verdant Blossom». Capítulo 188. Lo que hay más allá zumbido. En el instante en que Erellia terminó de decir estas palabras, un fuerte estruendo resonó en toda el área donde se encontraba la base de la alianza de la recién nombrada Alianza de la Rama de la Flor Verde. Aunque Orey, Aurus y los otros palos y árboles jóvenes que vinieron con Arriot y Thermalia estaban estupefactos ante lo que estaba sucediendo, los líderes de las tres antiguas alianzas miraron este fenómeno e irradiaron auras de felicidad y emoción. En medio del estruendo, Arriot enfocó su visión hacia Erellia y preguntó con leve curiosidad: «Erellia, ¿siempre tuviste esta idea en mente?» «Bueno, planeé fortalecer mi alianza a un nivel superior, pero nunca esperé que ustedes dos siguieran vivos». Erellia dejó escapar una risa leve mientras respondía. Luego agregó: «Con ustedes dos aquí, el proceso de fortalecimiento de la alianza se adelantó bastante tiempo.
Nos llevará un tiempo volver a nuestro nivel anterior de fuerza, pero nos aseguraremos de que la alianza de ramas de la flor verde florezca bajo nuestro liderazgo, dijo Thermalia después de escuchar la respuesta de Erelía. Erelía reflexionó un rato sobre algo mientras el suelo seguía retumbando, tomándose unos segundos para recordar algo que había hecho mientras oficiaba la nueva alianza. Después de recordarlo, llamó la atención tanto de Arriok como de Thermalia y dijo: «Ah, ahora recuerdo lo que hice. Dije que la alianza estará bajo el liderazgo de nosotros tres, ¿verdad? ¿Sí?» Arriok y Thermalia respondieron en un instante a su pregunta, ligeramente nerviosas por lo que iba a decir a continuación. Ambos tenían un mal presentimiento sobre lo que ella iba a decir, y parecía que eso iba a suceder. Dejando escapar una risa juguetona, Erelía pronto pronunció: «Bueno, lo verás una vez que termine el estruendo». Coincidentemente, en el momento exacto en que Erelía terminó de decir eso, el estruendo se detuvo abruptamente, siendo reemplazado por una ola de energía que parecía irradiar una sensación de que era invencible. Esta ola de energía pronto envolvió a Erelía, a Ryok y Thermalia. No mucho después, esta ola también envolvió a Aurus y Orella, así como a los otros palos y retoños que llegaron con Arriok y Thermalia. Timbre. Unos segundos más tarde, esta ola de energía se filtró a través de sus cuerpos, fusionándose gradualmente con las células que componían sus cuerpos a medida que sus auras se intensificaban bastantes veces. Aunque Arriok y Thermalia se sorprendieron de que sus auras ya estaban al nivel de un inanimado de grado S a pesar de que eran mucho más débiles que eso, el más sorprendido de los seres que se reunieron lejos de la base de la alianza fue Aurus. ¿Eh? Al escuchar un sonido de notificación resonar en su mente justo cuando la ola de energía terminó de fusionarse con el anima y flux que formaban su cuerpo, ordenó al sistema que abriera una pantalla de notificación frente a su campo de visión, dejando escapar un suave sonido de confusión, solo para ser reemplazado pronto por un fuerte grito de sorpresa, que atrajo la atención de todos los que estaban a su alrededor. La alianza a la que está afiliado el usuario, Tempest Branch Alliance, ha cambiado su nombre a Verdant Blossom Branch Alliance. La alianza de ramas de flores verdes ha sido mejorada al nivel 6. Debido al aumento en el nivel de la alianza, poder de la alianza, variante de vicelíder, ha sido actualizado a poder unificado de la alianza, variante de vicelíder. Debido a las decisiones tomadas por el líder de la alianza, la habilidad poder unificado de la alianza, variante del comandante de guerra, ha sido otorgada al usuario. La alianza de la rama de la flor verde ha sido aceptada por los cielos como la única alianza gobernante del acantilado de la tempestad. A todos aquellos que están afiliados a la alianza se les ha dado la habilidad guardián del acantilado de la tempestad por los cielos. La eficacia de Alliance Call y Judgment ha aumentado. ¿Qué ocurre? Erelía preguntó al escuchar el grito de sorpresa de Aurus, a lo que Aurus respondió apresuradamente después de leer las notificaciones. Erelía, no merezco tanto. Ya estoy bien con ser el vicelíder de la alianza. ¿Qué quieres decir? Erelía irradió un aura de ligera euforia mientras respondía. Has contribuido al máximo de todos los miembros de la alianza en la guerra contra Chonk. Sin mencionar que eres el único en la alianza que podría luchar cara a cara contra alguien 2 niveles de existencia más altos. Así que no vayas y digas que no mereces el puesto de comandante de guerra, agregó Erelía antes de mirar a Arriok y Thermalia. Entonces ella les dijo. Y así es. Aurus sigue siendo el vicelíder de la alianza y también su comandante de guerra. Supongo que ustedes dos no tienen ninguna queja sobre eso. Por lo que dices, Aurus realmente merece ese puesto, respondió Arriok mientras dejaba escapar un suspiro. Luego miró a Thermalia, a lo que Thermalia continuó donde lo dejó Arriok y dijo. Comparados con él, no somos más que motas de arena. Éramos los líderes de nuestras respectivas alianzas, pero fuimos los primeros en escapar usando esta habilidad. No pensamos en la mayoría de los miembros de nuestra alianza. ¿No crees que es una cobardía que lo hagamos? Bueno, hiciste lo que pudiste, respondió Erelía a las palabras de Thermalia después de reflexionar sobre ello durante unos segundos. Luego agregó. De todos modos, pasando de eso, los he designado a ustedes dos como ancianos de la alianza. ¿Tienes algún problema con esa posición? ¿Por qué lo haríamos? Thermalia fue quien respondió a la pregunta de Erelía esta vez. Luego agregó. Tomarnos como los ancianos de la alianza a pesar de que estamos en un nivel de fuerza mucho más bajo que los miembros normales de la alianza, estamos bastante avergonzados. No obstante, nos esforzaremos por alcanzar nuestro nivel anterior de fuerza lo antes posible. Después de escuchar su respuesta, Erelía enfocó su sentido de la visión hacia Orella, que todavía estaba flotando en el aire y dijo.
Orell, ya que estás en el nivel de existencia de un pseudo animado, ¿te parece bien ser el guardián supremo de la alianza? Al escuchar esto, Orell se sintió cálido por dentro y pronto respondió. No tengo reparos en eso, líder de la alianza. Estaría encantado de ocupar el puesto. Y así, se asentaron los altos cargos de la nueva alianza. En cuanto a los palos y árboles jóvenes que vinieron con Ariok y Thermalia, se les dio la posición de ser los líderes de las nuevas divisiones bajo Ariok y Thermalia, a lo que aceptaron con gusto sin dudarlo. Anuncios de Put Future. Con eso resuelto, es hora de celebrar nuestra victoria, ¿no crees? Errelia dijo después de colocar los palos y árboles jóvenes, mirando a Aurus y los demás con un aura de emoción. Sin dudarlo, Orell y los demás aceptaron felizmente la sugerencia de Errelia. La única excepción a eso fue Aurus, quien le dijo a Errelia a través de un hilo de energía. Iré y me reuniré con ustedes más tarde. Todavía tengo que hacer algo. ¿Eh? Errelia se sorprendió un poco al recibir esta respuesta de Aurus, quien desde su perspectiva parecía ser siempre el primero en estar de acuerdo con lo que quería hacer. Reflexionó sobre la respuesta de Aurus por un momento, enviándole un hilo de energía en respuesta con el mensaje. ¿Tiene esto algo que ver con el animate que te ayudó justo antes de que Chong muriera? Más o menos, Aurus le devolvió un hilo de energía, respondiendo sin dudarlo. Luego envió un hilo de energía no mucho después de eso, diciendo. Tengo que arreglar algunas cosas con el animado. El trabajo del ser no es realmente gratis. Ya veo, respondió Erlia a sus palabras poco después con un hilo de energía. Luego le dijo sin utilizar un hilo de energía. Vuelve lo antes posible, ¿de acuerdo? Es posible que te pierdas un montón de cosas. Lo haré, respondió Aurus apresuradamente a sus palabras mientras irradiaba un aura de gratitud antes de desaparecer de la visión de todos en los alrededores en un instante. Wash. Aurus no tardó mucho en teletransportarse de regreso a donde estaba Bell. Esta vez, sin embargo, se teletransportó a una distancia decente de él porque quería comprobar las habilidades que había recibido de la actualización de la alianza mientras volaba lentamente hacia donde estaba Bell. Veamos los efectos de las habilidades que he adquirido. Por los nombres de las habilidades, todas son habilidades pasivas, murmuró Aurus mientras abría la pantalla de notificación una vez más, mirando las primeras 3 habilidades que había recibido de la mejora de la alianza. Sistema, identifique las 2 habilidades poder unificado de la alianza que obtuve, dijo pronto en voz baja mientras continuaba su camino hacia la parte trasera de la alianza, la pantalla de notificación frente a su campo de visión pronto fue reemplazada por 2 pantallas holográficas de tamaño decente. Después de echar un vistazo a las descripciones de las 2 habilidades, Aurus no pudo evitar respirar profundamente el aire a través de su cuerpo mientras murmuraba. ¿Estás bromeando, verdad? Timbre. Timbre. Poder unificado de la alianza, variante de vicelíder nivel 6. La voluntad de cada miembro de la alianza se ha unido como una sola, generando un poder asombroso que haría que aquellos que no están afiliados a ninguna alianza se encogieran de miedo. Siendo el vicelíder de la alianza, ese asombroso poder se refuerza aún más, incluso haciendo que aquellos de alianzas más débiles adoren tu poder. Todas las estadísticas más 400%. Nota. El aumento de estadísticas puede crecer aún más según el grado de su especie y el nivel de autoridad dentro de la alianza. Poder unificado de la alianza, variante de comandante de guerra nivel 6. La voluntad de cada miembro de la alianza se ha unido como una sola, generando un poder asombroso que haría que aquellos que no están afiliados a ninguna alianza se encogieran de miedo. El comandante de guerra de una alianza ocupa un puesto especial en la alianza, bien conocido por su destreza en la lucha contra múltiples enemigos a la vez. El poder de la alianza impulsa esta destreza a alturas inimaginables. Salud más 150%. Defensa más 150%. Ataque más 250%. Nota. Solo un ser en la alianza puede ocupar este puesto en un momento dado. Después de que termine con todo, en serio voy a ir y evolucionar, murmuró Aurus para sí mismo mientras cerraba las 2 pantallas con incredulidad, ordenando al sistema que abriera la descripción de la otra habilidad que había obtenido. Cuando una pantalla holográfica reemplazó a las 2 pantallas holográficas que estaban frente a su campo de visión hace un momento, Aurus se adelantó y echó un vistazo a los efectos de la habilidad. Después de leerlo, murmuró. Aunque sus efectos son menores de lo que puede traer el poder unificado de la alianza, teniendo en cuenta la cantidad de habilidades pasivas que tengo que aumentan mis estadísticas, ¿puedo seguir siendo considerado un inanimado de grado S? Timbre. Guardián del acantilado de la tempestad nivel max.
Otorgado por los cielos a aquellos que han protegido y protegerán Tempest Cliff hasta el amargo final, esta habilidad aumenta las estadísticas del usuario en un grado bastante considerable. No solo eso, sino que aquellos que tengan esta habilidad también serán considerados invencibles en el área de Tempest Cliff. Todas las estadísticas más 50%. Anuncios de Put Future. La tasa de regeneración de HP y FP aumenta en un 200% cuando se está dentro del Tempest Cliff. Ah, finalmente estoy aquí, dijo Aurus mientras cerraba la última pantalla holográfica, enviando un mensaje a Bell después de asegurarse de que realmente estaba en la parte trasera de la base de la Alianza utilizando el sistema. Unos segundos después, Aurus pudo escuchar un leve zumbido que gradualmente se hizo más fuerte, y un mosquito apareció frente a su campo de visión un rato después. Finalmente estás aquí, Bell fue el primero en iniciar la conversación, hablando a través de su probóscide. ¿Cómo le fue? Está bien, creo. Aurus no sabía cómo responder a tal pregunta. Luego agregó, la alianza en la que estoy se ha fortalecido aún más, y mis posiciones también se han solidificado más. Aurus pronto irradió toda la extensión de su aura, a lo que Bell aspiró una bocanada de aire frío en respuesta. Pronto, Bell dijo, tu fuerza ha aumentado bastante. De todos modos, eso no es de lo que vamos a hablar, agregó Bell poco después, recordando lo que tenía que hablar con él. En respuesta, Aurus le preguntó, ¿de qué vamos a hablar? En primer lugar, ¿qué mundo es este? Bell le preguntó a Aurus, a lo que Aurus respondió rápidamente, el mundo de Erudinia. ¿Por qué? Como se esperaba. Al escuchar la respuesta de Aurus, Bell dejó escapar un suspiro de alivio. Por el aura que estaba sintiendo mientras estaba en este mundo, no parecía ser el lugar para la herencia de un cultivador. ¿Cultivador? Aurus no pudo evitar murmurar cuando un recuerdo en su mente había surgido. Mientras Aurus recordaba este recuerdo, Bell continuó hablando y dijo, no soy de este mundo. Soy de otro mundo llamado Changlian. Afortunadamente, Aurus no tardó mucho en revisar el recuerdo surgido y respondió a la declaración de Bell con, esperaba que fueras de otro mundo, ya que llegaste a este lugar a través de una grieta. O bien viniste de un lugar lejano en este mundo, o viniste de otro mundo como un todo. De todos modos, mencionaste la palabra cultivador, ¿verdad? Aurus pronto le preguntó a Bell antes de agregar, los que se fortalecen al cultivar ki y esas cosas, ¿verdad? Bell no pudo evitar quedarse estupefacto después de escuchar la consulta de Aurus, murmurando, ¿cómo? En ese momento, algo hizo clic en la mente de Bell. Sus ojos se centraron en Aurus, mientras que Aurus se centró en Bell. Aunque había puro silencio entre ellos, los dos habían experimentado un entendimiento mutuo. ¿Sistema? Rompiendo el silencio, Aurus le preguntó a Bell. Respondió Bell sin dudarlo. Poco después, le preguntó a Aurus. ¿Vida pasada? Humano en la Tierra, respondió Aurus a su consulta, y Bell dijo poco después. Igual. Después de unos segundos más de silencio después de eso, los dos comenzaron a reírse levemente, lo que luego se convirtió en una risa estridente. Afortunadamente, estaban en la parte trasera de la base de la Alianza, además de que estaban en un área donde los animados rara vez se veían, por lo que continuaron riéndose estridentemente sin preocuparse por nada. Eventualmente, dejaron de reírse y Bell dijo, pensar que me encontraría con un compañero reencarnador en otro mundo. ¿Has visto otros seres como nosotros en este mundo? Desafortunadamente, todavía no, respondió Aurus antes de agregar. Eres el primero que conozco que es un reencarnador. De todos modos, ¿alguna vez te has preguntado por qué te trajeron a este lugar? Para ser honesto, sinceramente no tengo idea de por qué me trajeron aquí, respondió Bell a la pregunta de Aurus. Pronto agregó, supongo que los cielos querían que estuviera aquí y te ayudara. Los cielos, Aurus se centró en estas dos palabras, recordando cómo una diosa le había dado una segunda oportunidad en la vida, permitiéndole vivir una vida similar al juego que había jugado en su vida pasada. Mientras recordaba esto, no pudo evitar pensar internamente. Kuroana, ¿tuviste algo que ver con este encuentro? Después de eso, los dos continuaron bromeando sobre algunas cosas mundanas de sus vidas pasadas, como que les gustaba leer novelas web en el pasado, felices de estar viviendo una vida como la de las novelas web que habían leído, aunque con un poco más de dificultad. Eventualmente, Bell siguió adelante y dijo, supongo que nuestra reunión termina aquí. Por ahora, eso es. Sí, encontraré la manera de ir a tu mundo una vez que sea más fuerte, dijo Aurus en respuesta a las palabras de Bell. Por supuesto, también haré lo mismo, respondió Bell a las palabras de Aurus poco después.
Como que deseaba que hubiera una manera de que pudiéramos hablar entre nosotros a pesar de que estamos en mundos diferentes, dijo Aurus mientras dejaba escapar un suspiro. En efecto. Nos permitiría a todos los reencarnadores unirnos, dijo Bella, expresando su opinión al respecto. Timbre. Timbre. Justo cuando los dos terminaron de decir esas palabras, un sonido de notificación resonó en sus mentes, incitándolos apresuradamente a abrir su pantalla de notificación. Después de leer sus notificaciones, los dos se miraron y murmuraron. ¿Nuestros sistemas tenían una función como esta en primer lugar? Se ha formado una resonancia entre los sistemas, habilitando la función lista de amigos por adelantado. ¿Te gustaría agregar el titular del sistema frente a ti como amigo?